La cátedra de San Pedro, parte 2. 4. Sermón alegórico. 9. David sentado en su trono. Cátedra. Entre los tres es un príncipe sapientísimo. Es como el blandísimo gusano que roe la madera. 2 Reyes 23:8. David, que se interpreta de mano fuerte, es figura de Simón Pedro, al cual Cristo impuso el nombre de Pedro, deduciéndolo de sí mismo, piedra básica, y Pedro fue de mano fuerte, cuando abrió su mano y lo abandonó todo. El avaro tiene la mano débil, porque está encogida y seca, dice Mateo. He aquí a un hombre que tenía la mano seca. El Señor le dijo: abre tu mano. Él la abrió y la mano se sanó. Mateo 12:10-13. Comenta la glosa: nada es más útil para una oración que la liberalidad de la limosna. En vano eleva las manos hacia Dios el que implora perdón por sus pecados, si después no abre su mano a los pobres según sus posibilidades. Pedro, pues, sentado en la cátedra, es sapientísimo. Dicen los Hechos: al ver la entereza de Pedro y de Juan, y al considerar que eran hombres sin letras y sin cultura, se asombraban y reconocían que habían sido los discípulos de Jesús. No hay que asombrarse si Pedro, el iletrado, es llamado sapientísimo, porque él había estado con Jesús, la sabiduría del Padre, y lo amó más que los demás. Y en la escuela de Jesús, Pedro no aprendió la sabiduría del mundo, sino la del cielo. El que camina con la sabiduría se vuelve sabio. Proverbios 13:20. Pedro no era aquel literato del que habla Isaías. ¿Dónde está el literato? ¿Dónde está el que estudia la ley? ¿Dónde está el maestro de los niños? Y el apóstol: ¿tú enseñas a los demás y no te enseñas a ti mismo? Tú te glorias de la ley y ofendes a Dios violando la ley. Romanos 2:21-23. Pedro era un iletrado acerca de las cosas de la tierra, pero era sapientísimo acerca de las cosas del cielo, del que hoy recibió las llaves y se sentó en la cátedra, o sea, recibió el poder judicial de atar y desatar. Se sentó también en la cátedra material en Antioquía y en Roma, y en esta cátedra es hoy presentado al pueblo. Príncipe entre los tres. En los tres, entre los cuales está sentado en la cátedra el príncipe de los apóstoles, está indicada su triple constancia en la fe. La primera vez profesó su fe en el episodio de hoy: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La segunda vez fue en su predicación, cuando dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Y la tercera vez fue con su martirio. Es como un blandísimo gusano que taladra la madera. Nada es más blando que un gusano cuando se lo toca. Nada es más fuerte que un gusano cuando ataca. Así fue el bienaventurado Pedro. Nadie fue más blando que él, o sea, más paciente, cuando era flagelado y cuando era crucificado. Lo había enseñado a los discípulos en su primera carta. Sean modestos, humildes, no devuelvan mal por mal, ni contesten al insulto con el insulto. 3:8. Pero cuando él atacaba, nadie era más fuerte que él, como cuando dijo a Ananías: ¿cómo Satanás tentó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y retuvieras con fraude el precio del campo? No mentiste a un hombre, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Hechos 5:3-5. Asimismo a Simón Mago: que tu dinero vaya contigo en perdición. Hechos 8:20. Nos libre de la perdición aquel Señor que dio a Pedro la potestad de atar y desatar. 5. Sermón moral. 10. David sentado en el trono. Cátedra. Algo semejante hallamos en el Eclesiástico. El rey sentado en el trono disipa con su mirada todo mal. Proverbios 20:8. David, o sea, el justo o el penitente, es de mano fuerte. Dice el Génesis de Ismael: este será un hombre feroz, su mano se levantará contra todos
y las manos de todos contra él, y alzará sus tiendas frente a las de sus hermanos. 16:12. Donde nosotros tenemos el adjetivo feroz, el texto hebreo tiene el sustantivo fara, que es el onagro o asno salvaje. En el onagro está indicado el penitente que en el campo de la penitencia lleva las cargas del día y del calor. Mateo 20:12. Sus manos, o sea, sus obras, están contra todos los demonios y las manos de todos los demonios están contra él. El enemigo que combate valerosamente te hace también a ti valeroso combatiente. Ovidio. El enemigo que combate valerosamente te hace también a ti valeroso combatiente. Ovidio. Y frente a las tiendas de los hermanos, o sea, frente a los impulsos de los sentidos del cuerpo, alzará, o sea, plantará sólidamente las tiendas de la penitencia, siempre dispuesto a resistirles. ¿Y de dónde le viene tanta fortaleza? Sin duda de la cátedra. Sentado en la cátedra es sapientísimo. La sabiduría es el conocimiento de las cosas que existen y que son invariables en su sustancia. El término sabio deriva de sabor, porque como el gusto sirve para conocer el sabor de los alimentos, así el sabio es capaz de distinguir lo valioso de lo falso, el bien del mal. El penitente, pues, o el justo, es sabio en llorar los males pasados, más sabio en prevenir las acechanzas del pecado, y es sapientísimo en saborear los bienes eternos. Él está sentado en la cátedra. La cátedra, eminente sede del juez, es la razón. Es llamada también solio, que suena como sólido. Aquel que se siente en ella disipa con su mirada todo mal del diablo, de la carne y del mundo. La razón es la mirada del espíritu, con el cual la verdad se intuye en sí misma y no mediante el cuerpo, la materia. O es la misma visión de la verdad, no mediante el cuerpo, o es la misma verdad que se contempla. Isidoro. Otro sentido. La cátedra es el recuerdo de la muerte. La mente se detiene en él y se humilla. Uno no puede gobernar correctamente su nave si no tiene la advertencia de ubicar su sede en la parte final de la nave. La nave, que es angosta en el principio y en el fin, o sea, en la proa y la popa, es ancha en el centro. Simboliza la vida del hombre, que es muy angosta en su entrada y salida, porque es miserable y amarga, y es ancha en su centro, porque es voluble y resbaladiza por los peligros. Nadie puede dirigirla rectamente si no se esfuerza por humillarse en el pensamiento de la muerte. Y presta atención que dice sapientísimo: el timonel que está sentado en la popa, o sea, en la parte posterior de la nave, es y debe ser el más experto de todos, porque observa a todos, piensa en todo, incita a los perezosos, alienta a los que fatigan. En las tormentas promete un alivio, o mejor, la bonanza, y alegra a todos con la esperanza de un buen puerto. El que se humilla en el recuerdo de la muerte orienta sensatamente toda su vida y mira a su alrededor. Sabe sacudir la pereza, animarse en la fatiga, en la adversidad confiar en la misericordia del Señor y guiar rectamente su vida hacia el puerto de la vida eterna. 11. Por eso es un príncipe sapientísimo entre los tres. En estos tres están indicadas la contrición, la confesión y la satisfacción. Alude a estas tres cosas el primer libro de los Reyes, donde Samuel dice a Saúl: cuando llegues a la encina del Tabor, te toparás con 3 hombres que suben a ver a Dios en Betel. Uno de ellos lleva 3 cabritos, el segundo 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino, 10:3. Vamos a ver cuál puede ser el significado de la encina del Tabor, de los 3 hombres, de Betel, de los cabritos, de las 3 tortas de pan y del odre de vino. La encina se dice en latín quercus y se llama así porque los antiguos buscaban en latín quaerere, en ella el alimento, o sea, las bellotas,
con las cuales una vez los hombres se alimentaban. Tabor se interpreta luz que viene. La encina simboliza la penitencia, en la cual los antiguos padres buscaban el alimento del alma, o sea, la luz de la gracia divina que desciende sobre los penitentes. De la penitencia viene la luz celestial, que hace que el hombre se vea a sí mismo y sus cosas, que antes no veía. Cuando, pues, llegues a la penitencia, te toparás con 3 hombres que suben, o sea, que te están haciendo subir a Dios en Betel, nombre que significa casa de Dios, o sea, la Jerusalén celeste. La contrición lleva 3 cabritos en los que está indicado el triple hedor del pecado, hedor de la conciencia, de la persona y de la reputación. El pecador debe afligirse en la contrición por haber corrompido su conciencia con el consentimiento, su persona con la acción y su reputación con el mal ejemplo. Asimismo, la confesión lleva 3 tortas de pan, en las que están indicadas 3 especies de lágrimas. Las lágrimas fueron mi pan día y noche. Salmo 41:4. Con razón las lágrimas pueden ser llamadas tortas, porque provienen, por así decir, de la torsión del corazón, y son llamadas lágrimas de dilaceración de la mente. El pan es así llamado porque se pone junto con cualquier otro alimento, o porque todo animal lo apetece. De la misma manera nosotros debemos poner la compunción en todo, alimento del alma, porque toda nuestra obra sea insípida sin devoción. Y la pedimos y debemos pedir a Dios cada día, porque cada día la necesitamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pecador, pues, debe llorar en la confesión, porque manchó la estola de la inocencia bautismal, porque mereció la gehenna y porque perdió la vida eterna. En fin, la satisfacción lleva el odre de vino, en la cual está simbolizada la alegría de la satisfacción, que no debe hacerse ni con timidez ni con pereza, porque Dios ama al que da alegremente. El ayuno y la limosna deben hacerse con alegría, y la oración con confianza en la misericordia divina. En estas 3 obras consiste justamente la satisfacción. Dichoso pues aquel penitente que es príncipe, o sea, dueño de sí mismo, y que está sentado en la cátedra de la razón y se humilla en el pensamiento de la muerte. Él será sapientísimo con las 3 obras. 12. Es como el blandísimo gusano de la madera. Observa que el gusano hace 3 cosas. Está siempre en movimiento, levanta la cabeza para ver el camino por el cual se pueda arrastrar mejor y se acorta a sí mismo para alargarse más. Así es el justo, está siempre en actividad. Dice Jerónimo: haz siempre algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado, porque la ociosidad enseña mucha maldad. Eclesiástico 33:29. Si preguntas por qué Egisto llegó a ser adúltero, el motivo es evidente: estaba ocioso. Ovidio. Dice la historia natural que la ociosidad acrecienta en el cuerpo fluidos superfluos. Lo mismo sucede también en el alma. En cambio, la fatiga consume los fluidos superfluos porque los hace evaporar mucho, por ejemplo, a través de la transpiración. Dice también que cualquier especie de planta que no se cura se vuelve selvática, Aristóteles. Además alza la cabeza, o sea, la mente, para examinar con ojo crítico la marcha de sus actividades para mejor orientarse hacia Dios. El sabio tiene los ojos en la frente, Eclesiástico 2:14. O sea, tiene en la mente la luz del discernimiento y tus pupilas precedan tus pasos, Proverbios 4:25. En fin, con la humildad se acorta para luego extenderse hacia la vida eterna. Dígnese concedernos la vida eterna aquel que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea. 6. Sermón alegórico 13. David está sentado en la cátedra. David, que se interpreta hermoso de aspecto, es figura de Cristo, que en la cruz, con las manos clavadas, desbarata las potencias del aire.
Los ángeles anhelan contemplar la belleza de su rostro, porque como se dice en el Apocalipsis, su rostro es como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. 1:16. Este se sienta, o sea, se humilló en la cátedra, o sea, en la cruz, sapientísimo, porque es la sabiduría de Dios Padre, por la cual el Padre creó todas las cosas. Hallamos algo semejante en el tercer libro de los Reyes. Salomón fue más sabio que todos los hombres y disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Salomón es figura de Cristo, el más sabio de todos, porque Él es la misma sabiduría. De ella dice el eclesiástico: ¿quién comprendió la sabiduría de Dios, la cual existe antes que todas las cosas? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría. Fuente de la sabiduría es el Verbo, o sea, el Hijo de Dios, en lo alto de los cielos. De Él, como el agua de la fuente, emana toda sabiduría. Este, sentado en el madero de la cruz, disertó del cedro del Líbano, o sea, de la grandeza de la divinidad, y del hisopo, o sea, de la humillación de su humanidad, que nació de la pared, o sea, de la bienaventurada Virgen a la que alude Isaías. Ezequías volvió su rostro contra la pared y prorrumpió en un gran llanto. A David le había sido hecha la promesa que de su descendencia nacería Cristo. Sin embargo, el rey Ezequías, porque se veía morir sin herederos, pensó que la promesa sobre Cristo fuese revocada. Por eso prorrumpió en un gran llanto y volvió su rostro contra la pared, o sea, dirigió la mirada de la mente hacia la bienaventurada Virgen y deseaba por encima de todo que ella naciera de su descendencia, para que después de ella naciera el Cristo. La máxima sabiduría de Cristo se reveló en la cruz, cuando con el anzuelo de la divinidad capturó al diablo que quería arrojarse sobre el cebo de la humanidad. Dice Job: su sabiduría hirió al soberbio. 26:14. Se sienta pues en la cátedra el príncipe entre los tres. Se entiende que él es uno de los tres. Dimas y Gestas, los dos ladrones crucificados con Jesús, y en el medio la potencia divina. Dice Juan: crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. 19:18. He ahí cómo se sienta, cómo fue humillado el príncipe de los ángeles, y como si fuera él también ladrón, es crucificado entre dos ladrones. Y acerca de su humillación se dice aún más: él es como el blandísimo gusano de la madera. Observa que el gusano hace tres cosas: se arrastra con la boca, chilla fuertemente cuando se quema la madera, y nada es más blando que él cuando se lo toca, y nada es más fuerte que él cuando él ataca. Así Cristo se arrastró a la cruz con su propia boca, reprochando a los judíos su malicia. La verdad engendra el odio, Terencio, y por eso debió sufrir el suplicio. Asimismo se dice de él: el escarabajo clama desde la cruz. Ambrosio. El escarabajo es un insecto pequeño que vuela y que tiene los ojos en lo más alto de la cabeza. Aristóteles. También Cristo, pequeño en su humillación, vuela con el poder de su divinidad. Voló sobre las alas de los vientos. Salmo 17:11. O sea, sobre las potencias de los ángeles y de los santos. La cabeza de Cristo es Dios. Tiene los ojos en la cima de la cabeza, porque en virtud de su divinidad lo ve todo, y a sus ojos ninguna criatura es invisible. Él, cuando en el leño de la cruz ardía en el fuego de la pasión, gritó fuertemente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En fin, ninguno fue más paciente y más humilde que él. Mientras era flagelado, coronado de espinas, herido con las bofetadas, y ninguno será más fuerte que él cuando en el juicio con sentencia irrevocable
precipitará al infierno al diablo con sus seguidores. Nos libre de esa sentencia aquel que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea. 7. Sermón moral. 15. David sentado en la cátedra entre los tres. David, que se interpreta misericordioso, es figura de los prelados de la Iglesia que son elegidos con la terminante finalidad de ser misericordiosos hacia los demás con una triple misericordia. Por esto a Pedro le fue dicho 3 veces, apacienta, y ni una vez se le dijo esquila. Apacienta con la palabra de la predicación, con el sufragio de la oración devota y con la renta del beneficio temporal. El prelado se sienta en la cátedra de la dignidad eclesiástica, y ojalá fuera sumamente sabio de aquella sabiduría de la que habla Santiago. La sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, después pacífica, modesta, persuasiva, favorable a los buenos, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad de juicio. 3:17. He ahí los 7 peldaños por los que el prelado debe subir a la cátedra, dice Ezequiel. Su subida consta de 7 peldaños, 40:22. La vida del prelado debe ser condimentada con la sabiduría que viene de lo alto, para ser ante todo pura con la pureza de la mente con respecto a sí mismo. Pacífica con respecto a los súbditos, porque fue puesto en la cátedra justamente para reconciliarlos tanto con Dios como con el prójimo. Debe ser modesta por la honestidad de las costumbres, persuasiva, o sea, hábil para persuadir, favorable a los buenos, tanto con los afectos como con las obras, llena de misericordia. He ahí a David misericordioso hacia los pobres, a los que pertenece todo lo que tiene, a excepción de lo que es necesario. Diversamente, en su casa habría la rapiña de los pobres, Isaías 3:14, y él debería ser condenado como rapiñador. O también una sabiduría llena de misericordia por la compasión de ánimo y llena de buenos frutos en la ejecución de las obras. Debe ser sin parcialidad en los juicios, o sea, sin preferencia de personas. Y en fin se imponga a sí mismo la penitencia en la medida en que la impone a los demás, porque doble pesa y doble medida son abominables delante de Dios. Proverbios 20:10. Y una medida escasa está llena de la ira de Dios. Miqueas 6:10. Príncipe entre 3. Las 3 prerrogativas que sobre todo deben adornar al prelado son la vida, la ciencia y la elocuencia. Vida pura, ciencia recta y elocuencia clara. Pero ay de mí, hoy la vida es inmunda, la ciencia es ciega y la elocuencia es muda. Él es como un blandísimo gusano de la madera. Comenta la glosa. David en las aflicciones y en su casa y con sus súbditos fue más manso que los demás. En cambio, en el trono y contra los enemigos, nadie fue más perspicaz que él. Y este David es elogiado por 3 cualidades: por su sabiduría, por su humildad y por su fortaleza. Tal debe ser también el prelado que quiere gobernar sabiamente al pueblo que se le confió. Se digne concedérselo a aquel que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea.